Bien, hermanos, muy buenas noches con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bien. Cansado de repente toda la semana, como dice Jackie, ¿no? Es el primer día de la semana. Es cansado, hermano, ¿no? Uno llega matado al domingo y esperando renovar nuestras fuerzas. ¿Amén? Bien, hoy día, bueno, tengo el privilegio de compartir la palabra de nuestro Señor. Y vamos a ver. Hemos leído el libro de Juan, ¿cierto? ¿De qué habla? De la vida verdadera, dice la palabra de Dios en Juan 15. Ahora, hermanos, tenemos que entender qué es la vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué para ustedes es la vida? No sé si ustedes conocen la vid, ¿no? De repente alguien es de Ica, del sur, ¿no? Donde da mucho fruto. Pero la vid es, ¿qué? El árbol donde crece la uva, ¿no? Como tiene como fruto la uva, ¿no? Esa es la vid. Ahora, la Biblia nos habla, dice, vamos a buscar nuestra Biblia, hermanos, por favor, busquemos, ya lo tenemos, creo. Juan 15, el Evangelio de Juan, capítulo 15, ¿ya? Y vamos a poner un separador ahí porque vamos a movernos un poco, pero vamos a regresar siempre al capítulo 15, ¿ya? ¿Lo tenemos todos? Vamos a leer solo el versículo 1 que dice a la voz de 3, lo leemos todos juntos. 1, 2, 3. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, ¿no? Nos habla acá primero de la vid, ¿no? La vid, ya hablamos que es el árbol donde da el fruto como la uva, ¿no? Ahora, ¿qué es el labrador? ¿Qué es el labrador? Para nosotros suenará extraño de repente entender esta palabrita, que es el labrador, pero buscando en el diccionario de la lengua española, nos dice que es el campesino, ¿no? La persona que cultiva las plantas, ¿no? Sería pues el agricultor para nosotros también, esa persona que está encargada de que los den buenos frutos estas plantas, ¿cierto? Ahora, la Biblia nos está hablando y nos dice en el versículo 1, yo soy la vid verdadera. ¿Quién está hablando en este versículo? Nos está hablando Jesús. Jesús, él mismo, nos dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Y segundo, dice, y mi Padre es el labrador, ¿no? Mi Padre es el labrador. Ahora, hermanos, tenemos que entender el contexto, en qué tiempo está hablando Jesús estas palabras. Estas palabras nos está diciendo en los últimos momentos ya de su vida, ya cuando Él iba a ser crucificado. En sus últimos tiempos, si nosotros leemos capítulos anteriores y vemos los títulos, por ejemplo en el 13 dice, Jesús lava los pies a sus discípulos, ¿no? Y más adelante dice, Jesús anuncia la traición de Judas. Más adelante dice, Jesús anuncia la negación de Pedro. Y después dice, Jesús, el camino al Padre. Y el último título que dice es, la promesa del Espíritu Santo. El Señor poco a poco los estaba preparando y les estaba tratando de decir el propósito de que Él había venido a la tierra. Por 3 años los preparó a todos sus discípulos. 3 años estuvo con ellos y les hablaba y les decía. Pero uno de sus últimos mensajes fue esto. Yo soy la vid verdadera. ¿Y qué dice en el versículo 2? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Ahora, Él está haciendo una comparación
con esta planta que es la vid, y él se pone que él es el tallo, ¿no? Donde nosotros, como pámpanos, ¿no? Ahora, ¿qué son los pámpanos? Me dirán ustedes. ¿Alguien me puede decir qué es un pámpano? Un pan, no es un pan. ¿Alguien me podrá decir? Las ramas, ¿no? He buscado también en la RAE, ¿no? Que es ¿alguien puede decir que es la RAE? Real Academia de la Lengua Española. He buscado y dice que son los pequeños tallitos que van brotando, ¿no? Y en otra parte también dice que es las ramas, ¿no? Es las ramas, los pámpanos, ¿no? Es difícil quizás entender la palabra de Dios, pero cuando nosotros comparamos a nuestra situación, lo vamos a entender un poco mejor, ¿no? O sea, nosotros, hermanos, para el Señor somos las ramas. Ahora, las ramas. ¿Y qué dice que hacen las ramas? ¿Qué dice? Que lleva fruto. Fruto. Ahora, ¿cuál es el fruto de la vid? Es la uva, ¿cierto? La uva. Ahora, cuando ustedes ven la uva, no solamente van a ver una pequeña uvita, ¿no? En un racimo, ¿cuántos habrá más o menos? Un aproximado. Bastante, ¿no? Por lo menos habrá pues sus 20, 30 uvitas, ¿no? A más de repente, ¿no? Cuando está bien surtido. Hermanos, y cuando nosotros vamos a un viñedo donde están cultivando esta vid, bueno, Wilder creo que conoce también un poco de esto porque ha ido por Ica, y vamos a ver infinidad, variedades, hermanos, de estas plantitas, ¿no? Hay, por ejemplo, nosotros que hemos comido la uva, tenemos la uvita negra, ¿no? No sé cómo se llama, pero la Borgoña, otra uva que no tiene pepita, ¿no? Y hay algunas uvas que son bien recontra dulces, hermanos, y es de verdad, es agradable a cada uno de nosotros, ¿cierto? Y podemos decir, hermanos, que este fruto de la vid es realmente agradable para cada uno de nosotros. Ahora, el Señor nos está diciendo que cada uno de nosotros, como ramas, tenemos que llevar un fruto al Señor, ¿no? Fruto. Ahora, hermanos, esa vid, como les dije, no es solamente uno, ¿no? Sino son varios, porque produce por racimos, ¿no? Hermanos, los frutos que cada uno debemos de llevar no son pocos, no deben ser pocos. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Las consecuencias de permanecer en Cristo. Y una consecuencia de la permanencia de cada uno de nosotros en el Señor, en el cual nosotros nunca debemos apartarnos, es que debemos llevar, hermanos, frutos. Yo no sé de verdad cómo ha sido tu situación, cómo te has convertido. El hermano Cristian hablaba en la mañana acerca de la conversión y decía que hay diferentes maneras de que uno ha llegado a Cristo, y hablaba de Simón, ¿cierto? No sé si se acuerdan en la mañana, sí, ¿no? Y cómo hay diferentes maneras de que Cristo nos atrae para Él. Hay muchas maneras. No sé cómo ha sido la manera en que te ha traído a ti, cómo te ha traído a sus pies, pero hermano, déjame decirte que el producto, o sea, el que tú estés sentado en este lugar escuchando la palabra del Señor, es porque alguien tuvo que hablar a otra persona. Y si nos remontamos a los tiempos primitivos de la iglesia, vamos a ver a los apóstoles cómo es que ellos empezaron a predicar. Y dice que en la primera prédica de Pedro se convirtieron, ¿cuántos? Más de 3.000 personas, y después 5.000 personas, y sin contar mujeres y niños. Hermanos, imagínense, ¿no? Imagínense si los apóstoles, después de la ascensión de Cristo, se hubieran quedado callados, ¿qué hubiera pasado con nosotros? Quizás el Evangelio nunca hubiera avanzado, se hubiera quedado ahí, hubiera desaparecido, como quizás muchas sectas que desaparecen porque no son de Cristo, ¿cierto?
Vamos a buscar en Juan 15, versículo 4, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Creo que voy a sacarlo acá, por mucho se cierra la Biblia. Ya, ¿lo tenemos? Dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Esto es muy importante, saber que tenemos que llevar frutos. ¿Y a qué se refiere? Yo sé que la mayoría de nosotros sabemos. ¿A qué se refiere con llevar frutos? A ganar almas. Ganar almas, hermanos. Jesús, al escoger a todos sus discípulos, Él nos escogió no voy a escoger a mis discípulos para pasar el tiempo con ellos, no para no estar solo. Él tuvo un propósito, hermanos, y el propósito era de que lo que Él venía a hacer a esta tierra, ese sacrificio que Él vino a hacer, se pueda expandir por todo el mundo. Por todo el mundo, hermanos. ¿No? Es por eso que vamos a buscar en Mateo, no perdamos Juan, en Mateo 28, 19, ¿qué dice? Y si alguien me lo puede leer, por favor. Mateo. Yo sé que es un versículo bien conocido. A ver, hermana, por favor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el mandato que le dio a sus discípulos para que ellos lo cumpliesen. Y en ese momento quizás ellos no lo entendían, hermanos. Porque cuando Jesús fue a la cruz, ¿qué fue lo primero que hizo Pedro? Lo negó. Y todos se expandieron, se desaparecieron. Y como el hermano Cristian decía en la mañana, ¿no? El único que cargó la cruz no fue uno de sus discípulos, sino una persona que era ajena. Los discípulos aún no estaban entendiendo el propósito de que Jesús venía a esta tierra. Hermanos, cuando Jesús ya ascendió hacia el cielo y el Espíritu Santo vino a morar en sus vidas, ¿qué fue lo que pasó? Dice la palabra de Dios en Hechos 8:1 ¿qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Los discípulos en este momento empezaron a predicar el Evangelio. ¿Pero qué sucedió? Escucharon Jerusalén, ¿no? Solamente escucharon Jerusalén. Porque ellos no salían, hermanos, de su localidad. Se quedaron en Jerusalén. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si estos hermanos solamente se quedaban ahí? De repente el Evangelio no hubiera llegado hasta nosotros, ¿no? Ahorita los judíos nada más eran evangelizados y nosotros de repente estuviéramos adorando al sol, ¿no? Como era nuestra cultura, o de repente, no sé, los españoles nos traían otra cultura y adoramos a otros dioses, como lo hacen otras naciones, que aún no llega el Evangelio. Eso es lo que hubiera pasado. Pero gracias, hermanos, a que si ellos no salían. ¿Pero qué hizo el Señor? Busquemos Hechos 8:1. Hechos 8:1, ¿qué dice? ¿Alguien me puede leer, por favor? Hechos 8:1. ¿Lo puedo leer? Ahí está, pastor, vamos. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles.
Muy bien. ¿Qué dice? Que fueron esparcidos por toda la tierra. Hermanos, ellos se olvidaron de que el mandato era a todas las naciones. Y cuando ellos predicaban, solamente le predicaban a los judíos. Pero cuando hubo esta persecución, en este momento, cuando ya Esteban también había muerto, y dice que Saulo consentía en su muerte, esta persecución hizo que muchos cristianos empezaran a salir de sus lugares. ¿Y qué dice en el versículo 4? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hermanos, yo no sé cómo estamos cada uno de nosotros. Yo sé que por muchos años de repente somos cristianos y estamos cómodos en la iglesia, venimos, servimos, pero ¿estás llevando fruto en tu vida? Yo te digo, hay personas que tú amas realmente y que de verdad de repente no son cristianos. ¿Alguna vez le has hablado de Cristo a esas personas? Tienes compañeros que quizás aprecias y no son cristianos. ¿Algún día le has dicho, sabes qué, mi hermano, Cristo te ama, arrepiéntete? Yo sé que Dios pone, hermanos, momentos exactos en el cual Él quiere que tú hables. Y te lo digo, ¿sabes por qué? Porque a mí me ha pasado varias veces. Cuando yo voy manejando, a veces yo voy con una maquinita atrás jalando y siempre sube un operador y ellos no son cristianos, pero saben que yo soy cristiano y me dicen, de un momento a otro me empiezan y me dicen así, ¿no? Hoy se acaba el fin del mundo, ¿no? Me dicen. Sí, se viene, le digo. ¿No? Y entonces empiezo a hablarles, empiezo a comentarles. Hay otro compañero que también sube y me empieza a hablar de sus problemas, ¿no? Y está separado ya hace casi un año. Y yo le digo, pero tiene que haber un cambio en tu esposa, le digo. Y él como que se queda así, ¿no? Que el problema, pues, de repente no es de ella, sino es de él, ¿no? Haciéndole ver su error, hermanos. Ellos como que se sorprenden y dicen, pero tú eres mi amigo o mi enemigo, te van a decir, ¿no? Pero, hermanos, es de esa manera que Dios pone momentos precisos para que tú puedas hablarle de Él. Y has desaprovechado de repente esa oportunidad, te has quedado callado o le has cambiado de tema. Bueno, sí, ¿no? Y le has cambiado de tema. Pero, hermanos, déjame decirte que una consecuencia de permanecer en Cristo es que tú lleves frutos. Y si tú aún no estás llevando frutos, déjame decirte que estás lejos de Cristo. Estás apartándote poco a poco de Él. Hermanos, esto es natural en una planta. En una planta tiene que llevar frutos sí o sí. ¿O por qué tienes una planta tú? Bueno, acá en Lima yo creo que es por adorno, ¿no? Pero un agricultor nunca te va a tener una planta por adorno. Siempre va a ser por el beneficio, porque quiere que tenga fruto. Nosotros con mi esposa hemos sembrado café en la selva, ¿no? Bueno, no lo veo desde el que lo sembré. Pero esperamos que dé fruto, ¿no? Pero de esa manera no creo, ¿no? Porque, o sea, va a ser difícil. Si yo no lo estoy cuidando, va a ser difícil que dé fruto, ¿cierto? Pero, hermanos, siempre el dueño de la mies, el dueño de la vid, va a querer ver frutos en su vida. Hermanos, no sé de verdad. Muchos de nosotros venimos y nos acomodamos bien en la iglesia, ¿no? Como le decía, y servimos, y es bonito, sí. Pero déjame decirte, si cada uno de nosotros no tomamos la decisión de llevar frutos, hermanos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Nosotros somos los que tenemos que llevar frutos. Jesús ya hizo su trabajo en la cruz.
Jesús resucitó para salvarnos a cada uno de nosotros. El deber es nuestro. Y es un mandato que nos ha dado a cada uno de nosotros, hermanos. Yo me admiro de verdad que hay personas que de verdad entregan su vida completamente al servicio. Quizás esa no es mi realidad, quizás no es la tuya, pero hermanos, el mandato está ahí y te dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura, a toda criatura. Y nos ha dado ese poder que lo tenemos cada uno de nosotros que ha recibido a Cristo en su corazón, que es el Espíritu Santo, el cual nos da poder, ¿para qué? Para ser testigos. Testigos, hermanos. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta a cada uno de nosotros? Así que, hermanos, es necesario permanecer para que podamos entender este punto y mirar como Jesús miraba. ¿Cómo es que Jesús miraba a los seres humanos? Vamos a buscar Marcos, a ver. ¿Cómo miraba Jesús a los seres humanos? Marcos 6:34. Amén. A ver, ¿qué dice? Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ah, cierto. De esta manera, es como Jesús miraba a los seres humanos. Dice, con compasión. ¿Qué más? Y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Diario salimos a las calles y vemos a personas haciendo lo incorrecto, y vemos personas que quizás lo ves y están robando, o lo ves y están mintiendo, o ves personas que en tu mismo trabajo, en tu mismo entorno hacen cosas incorrectas. Pero ¿cómo los estás mirando tú? De repente te indignas: uy, mira cómo hace eso, y te da, no sé, quieres cambiarlo a como de lugar. Pero hermanos, ¿cómo lo estás mirando tú? Y la única manera en que debemos mirar es como lo hacía Jesús, con compasión. Porque sabemos que esas personas hacen lo incorrecto. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo en su corazón. No lo tienen. Es por eso que, hermanos, ellos, los apóstoles, empezaron a entender todas estas cosas y empezaron a salir. Y vemos al apóstol Pablo cómo se fue por diferentes lugares, y el Evangelio ya había llegado por muchos lugares. Y fueron por estas personas que se dispersaron y empezaron a hablar de Cristo. Quizás, hermano, tú no tienes ese don de misionero en el cual tengas esa necesidad de salir, ¿no?, a otro lugar y empezar a evangelizar. Pero, hermanos, todos estamos llamados a ser fructíferos. Todos estamos llamados a ser discípulos, hermanos. Todos, absolutamente. Para eso venimos, nos preparamos en este lugar, para que nosotros podamos enseñar a otros las bondades que ahora nosotros podemos gozar. Otra consecuencia que tenemos cuando permanecemos en Él es que el Señor concederá las peticiones de nuestro corazón. Vamos a buscar en Juan, regresamos a Juan, capítulo 15, versículo 7. Juan 15, 7, ¿qué dice? Juan 15, 7, ¿lo tenemos? Voy a leer, ¿ya? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Ahora,
Esto significa, hermanos, que al estar alineados, nuestras peticiones nunca van a ser basadas en nuestras vanidades o concupiscencias o deseos, ¿no? ¿Por qué? Porque, hermano, si yo tomo este versículo y digo, bueno, el Señor me va a dar todo lo que quiero, ¿no? Y de repente te vas a pedir, Señor, quiero sacarme la tinca este domingo, ¿no? Por favor, tu promesa es que tú vas a hacer que de esto una realidad. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Ustedes creen que está bien esa petición? O de repente, Señor, por favor, quiero un carro, ¿no? Un 4x4, ¿no? Por favor, Señor, ¿no? Y no tienes ni para comer. Entonces, ¿de qué estamos hablando, pues, hermanos? El Señor nos dice que si nosotros permanecemos en Él, ahora, si nosotros permanecemos, pedid todo lo que queráis. Ahora, hermanos, Cristo, cuando nosotros permanecemos en Él, nuestros pensamientos, dice que va a ser como sus pensamientos. Vamos a buscar en Corintios, a ver, hermanos. Corintios, 1 Corintios 2:16. Primera de Corintios 2:16. ¿Qué dice? Lo leo, ¿ya? ¿Lo tenemos todos? A ver, voy a esperar que termine por ahí. Amén, lo tenemos. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, esto significa que al momento de pedir, nuestras peticiones tienen que ser las correctas. ¿Por qué? Porque conocemos lo que Dios quiere para nosotros. Y de esa manera es que Él va a cumplir. Ahora, hay tres maneras de que el Señor nos contesta nuestras oraciones, ¿no? Los niños han escuchado una canción ahí, sí, no, ni espera, ¿no? Y ahora me dirán, pero Él siempre está atento a nuestras oraciones, siempre, hermanos, a nuestras peticiones, siempre va a estar atento. Pero de acuerdo a su sabiduría, nos va a contestar como Él sabe, como nos conviene a cada uno de nosotros. El hermano Kenny también estaba compartiendo ayer un poco acerca de su testimonio y nos relataba de cómo es que él llegó a ser un técnico en refrigeración aire acondicionado, ¿verdad, hermano? Y es cierto, hermano. Mire, yo he estudiado en Senati mecánica automotriz y ahora soy conductor, ¿no? ¿Qué pasó? No sé, ¿no? De repente en el camino del Señor me llevó por esos lugares. Yo tuve en mi corazón, tenía un deseo, me fui incluso a Cajamarca a estudiar mecánica de mantenimiento de maquinaria pesada y quería ser un mecánico de estos tremendos monstruos, ¿no? Equipos móviles, línea María, me gustaba y hasta ahora me gusta. Y yo quería ser un mecánico de esos tremendos objetos. Estuve como 6 meses, me aparté del Señor, me fui por mi camino y me trajo de las orejas de nuevo a Lima, ¿no? Vine, empecé a trabajar de mecánico y en el camino me fue llevando a ahora lo que ahora soy, un conductor, ¿no? Estoy orando para que el Señor me pueda de repente dar otro trabajo. Hasta ahora no lo ha hecho, ¿no? Me ha mantenido ahí de ese lugar. Pero hermanos, esa es la manera de que Dios te contesta, ¿no? De repente tú le pides algo y no te lo va a dar porque no te conviene, porque sabe que de repente esa profesión te va a hacer daño. Hemos ido también a una conferencia donde hubo una pregunta y decía, creo que estudiaba artes escénicas, la persona que preguntó,
Y dijo, ¿no? Que habían escenas, ¿no? Habían cursos donde, o sea, tenía que haber, me supongo besos, ¿no? O algo así. Y preguntaba, ¿qué debo hacer? ¿No? Y el pastor, muy, muy sabio, dijo, muchas veces tienes que estar, o sea, tienes que decidir y decir, mejor lo dejo, ¿no? Porque es algo que no le agrada a Dios. Muchas veces tienes que hacerlo. Porque es una carrera que no le va a agradar al Señor. Hermanos, esas son decisiones importantes, pero son cosas que agradan al Señor. Y cuando nosotros estamos alineados con la mente de Cristo, cuando nosotros vayamos a pedir y el Señor nos diga quizás no, vamos a sentir paz. Y no vamos a tener, uy Señor, pero a veces nos entercamos en algo y queremos, pero el Señor sabe que nos va a hacer daño, por eso es que nos da. Pero cuando uno está alineado con Dios, está permaneciendo en Él, eso no nos va a causar nada, pero nada a nosotros, hermanos. Más bien nos vamos a sentir felices porque sabemos que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. A veces tenemos que decir no, así como Él lo hace. Hermanos, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Estamos pidiendo bien? ¿Estamos alineados con los pensamientos de Dios? ¿Estamos permaneciendo en Él? Muchos nos acercamos a Dios por conveniencia, ¿no? De repente nos hemos acercado de esa manera, ¿no? Hemos conocido personas que, bueno, quizás en nuestro entorno no viene mucho eso, pero hay otras iglesias que hacen campañas de salud, ¿no? Tremendas, o sea, ¿cómo se dice? Vienen personas que sanan, ¿no? Y esto. Y esas personas que van a esos lugares, mayormente son personas que van por conveniencia. Y cuando el Señor no les da, ¿qué hacen? Lo primero que hacen es se desaparecen, o sea, porque no les interesa ser salvos, sino en ese momento quieren ser sanos nada más. Cuando el Señor sanaba, ¿qué es lo que hacía? Él lo sanaba, ¿no? ¿Pero qué le decía después? Ve y no peques más. Eso nos da algo, una señal, hermanos. En que nuestra relación, hermano, no tiene que basarse en conveniencias. Porque si se basa en eso, hermanos, realmente nuestro servicio no va a ser grato a Dios. Y muchas veces, hermanos, ni siquiera aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y no somos salvos. Porque pensamos que Dios es como un genio que tiene que darnos cosas. Pero eso no es así. Las cosas son al revés, hermano. Si permanecemos en Él, vamos a saber pedir bien y de acuerdo a su voluntad. ¿Vemos Santiago? Vamos a buscar Santiago 4:3. Santiago 4:3, ¿qué dice? A ver, vamos a esperar que puedan buscar. ¿Lo tenemos? Santiago, ¿no? Antes de Pedro está. Bien, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El 3 dice: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Por qué? Porque pues estás alejado de Dios. Porque estás yendo de acuerdo a tu voluntad, a lo que tú piensas que está bien, pero no estás alineado y no estás permaneciendo en Cristo.
vas y ves tu vida como tú quieres. ¿Y cómo puedes pedir que el Señor te diga, te conteste algo, si tú estás yendo por tu lado? Hermanos, ya no pidamos de acuerdo a nuestros deleites. Alineémonos, tengamos la mente de Cristo. Miremos como Él miraba, las necesidades que Él veía en los seres humanos. Tenía compasión, ¿no? Lo miraba como ovejas que no tiene pastor, que estaban descarriados, cada uno por su lado. Esa es la mente de nuestro Señor, hermanos. Aprendamos a pedir. Aprendamos a pedir. Y la tercera consecuencia de permanecer en Cristo es que vamos a tener gozo. Vamos a buscar en Juan 15. Regresemos a Juan. Y es la última consecuencia que vamos a tocar el día de hoy. 15:11. ¿Lo tenemos? Sí. Bien, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Según la RAE, el gozo significa inmensa alegría, ¿no? Pero sabemos que es mucho más que eso, ¿cierto? Ahora, el Señor nos promete gozo a cada uno de nosotros por permanecer, ¿no? En Él. Pero nunca, hermanos, Él nos ha prometido gozo, pero Él nunca nos ha dicho que nosotros vamos a ir de maravilla por este mundo, ¿no? Y lo vemos en la vida de Pablo, hermanos. Si hemos leído la vida de Pablo, vamos a conocer que a él más estuvo en tribulaciones que quizás en alegría, ¿no? ¿Qué pasó con Pablo? Pablo fue un siervo de Dios que llevó el evangelio por muchos lugares, hermanos, pero anduvo en naufragios, fue apedreado, casi hasta muerto, hermanos. ¿Cuántas veces lo encarcelaron a él? ¿No? Un montón de veces lo encarcelaron. Y sus últimos días lo pasó también en una cárcel, ¿no? Pero nunca tomó lo que le pasó como malo, sino que, ¿qué es lo que decía él? Vamos a ver Filipenses 1:19. Filipenses 1:19. ¿Lo tenemos? Ya, ahora sí, a la hermana María. Van a ver. Ya está, ahora sí. Dice: porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu, esto ha resultado en mi liberación. Pero me he equivocado. 1:19. Perdón, hermanos. 21. Creo que es. ¿De vivir es Cristo? ¿De morir de ganancia? Esa boca. Sí, por ahí está, ¿no? Es capítulo 1, versículo 21. Más ahorita, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí, algo así es, ¿no? Bueno, el 21 nos dice, Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Pero qué dice? Pero quedar en la carne me es necesario por causa de vosotros, ¿no? Su mirada de Pablo, hermanos, era tremenda, ¿no? Él no le decía: Señor, por favor, llévame, ¿no? Mira lo que estoy sucediendo, lo que está pasando conmigo, ¿no? Estoy
naufragando a cada rato, me apedrean por acá, por allá, ¿no? En las ciudades que voy. Estoy encarcelado, ¿no? De repente, cuando estaba en la cárcel, él decía, Señor, por favor, ya llévame, ¿no? Eso no era lo que él decía, ¿no? Más bien era todo lo contrario. Que decía, más, si el vivir, perdón, el 24 dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ¿quién? ¿A quiénes les está hablando? A sus discípulos. Y no le importaba pasar todo lo que pasaba en esta tierra, con tal de que él pueda cumplir la misión que Jesús mismo le había dado. Hermanos, ese es el gozo que tenemos cada uno de nosotros. No es un gozo que todo nos va a ir de maravilla y que vamos a estar contentos, ¿no? No, sino que vamos a tener este gozo cuando sintamos que estamos haciendo las cosas de Dios. Cuando sintamos que de repente, en un momento de tribulación, y obtengas la victoria, porque Cristo te la dio. Filipenses 2, el versículo 5 también nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Y lo único que tenía que hacer es servirle, no importaba el costo, a Pablo, porque sabía lo que Jesús había hecho por él, sabía lo que Jesús había hecho por cada uno de nosotros. Por eso es que no escatimaba preciosa su vida, él mismo lo dice, porque sabía el sacrificio que Jesús había hecho por salvarlo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos por lo que el Señor hizo? O de repente aún no somos conscientes del tremendo sacrificio que Él hizo en esa cruz, de todo lo que padeció por causa de nuestros pecados. No sé, de repente todavía no somos conscientes de eso. Es por eso que nosotros queremos hacer en nuestra vida lo que mejor nos parece. Y no nos basamos en la palabra de Dios. Y queremos sobresalir en este mundo, queremos llenarnos de riquezas y queremos hacer cosas tan grandes para de repente ser reconocidos terrenalmente, y estamos dejando lo espiritual de lado. Y nos olvidamos de que nuestro primordial deber es ser sus siervos, hermanos. Sus siervos. Ahora, ¿cuál será nuestra respuesta a este mensaje? ¿Seguiremos haciendo de nuestra vida como mejor nos parece? ¿O permaneceremos en Él para que Él pueda hacer de nuestra vida una vida útil, una vida fructífera, una vida llena de gozo? Una vida en la cual podamos sentirnos gozosos de haber cumplido ese propósito de cada uno. Hermanos, tomemos conciencia cada uno de nosotros que somos sus siervos. Y aún Él así no nos llama siervos. Si nosotros leemos versículos adelante, dice en el Juan 15, busquemos Juan 15. ¿Qué dice en el versículo 15? Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os los he hecho conocer. Somos sus amigos de Jesús. Conocemos lo que Él quiere, hermanos, para cada uno de nosotros. Tenemos el mandato directo. Conocemos lo que el Señor quiere. El siervo es diferente, ¿no?
El siervo no sabe nada, ni el propósito de su jefe, nada. Él solamente obedece las cosas puntuales que él le manda. Pero nosotros sabemos nuestro destino. ¿Qué vamos a hacer? ¿Oramos? Padre bendito, gracias te damos, Señor, en este momento. Gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a permanecer, Señor, en ti cada día. Señor, si no permanecemos en ti, sabemos que somos un desecho, mi Dios, que no servimos, Señor, en tu obra. Ayúdanos, Señor, a ser siervos de bien, Señor, que estén gozosos de lo que hacen, a que tú puedas cumplir, Señor, lo que nosotros queremos de acuerdo a tu voluntad, Padre bendito. Que podamos llevar frutos, Dios mío, que sea de producción para esta viña. Gracias te damos por cada uno de nosotros. Bendice, Señor, y tu palabra, Señor, que haya sido sembrada en el corazón de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, toca sus vidas, cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén.